Buenos días. Mi grupo: Andrea López, José Monsalvo, Ariel Polo, Robert Pulido, Jonathan Rodríguez, Carlos Torres, Samuel Berbel y mi persona, Camilo Torrenegra, trabajamos en equipo para ampliar nuestros conocimientos y brindarles la mejor información acerca de los siguientes temas: la equipotencia entre conjuntos, las propiedades de los conjuntos infinitos, los números naturales, el principio de inducción, los conjuntos enumerables y sus propiedades, y los conjuntos no numerables. A continuación, la equipotencia entre conjuntos. En matemáticas, dos conjuntos A y B son equipotentes o coordinables si existe una biyección entre ellos. Es decir, si existe una función de A en B, tal que para cada elemento Y de B existe exactamente un elemento X de A, tal que f de X sea igual a Y. En otras palabras, se define conjunto equipotente como aquel conjunto que tiene el mismo número de elementos que otro, es decir, que tienen la misma cardinalidad. Y el estudio de la cardinalidad se denomina equipotencia de conjuntos. Ahora bien, la manera correcta de establecer si dos conjuntos son coordinables o no es estableciendo una relación entre sus elementos. Esta relación debe tener unas características especiales. Imagina que tenemos dos conjuntos, A y B. Establecer una relación entre ellos es relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, obteniendo que cada elemento del conjunto A debe estar relacionado con un único elemento del conjunto B, y a su vez, cada elemento del conjunto B debe estar relacionado con un único elemento del conjunto A. Si una relación entre conjuntos cumple estas condiciones, se denomina relación uno a uno. Y cuando es posible establecer una relación uno a uno entre los conjuntos A y B, se dice que A es coordinable con B o que A es equipotente a B. En caso contrario, decimos que no son coordinables o que no son equipotentes. Hay que tener claro que la coordinabilidad no es una característica de un conjunto, sino una relación entre dos de ellos. Por ejemplo, está mal decir que el conjunto P es coordinable. Una expresión correcta sería decir que los conjuntos R y S son coordinables. La definición como biyección de equipotencia puede aplicarse para conjuntos tanto finitos como infinitos y permite determinar si dos conjuntos son del mismo tamaño incluso si son infinitos. Georg Cantor, el fundador de la teoría de conjuntos, demostró en 1874 que existen más de un tipo de infinito, concretamente que la colección de los números naturales y la colección de los números reales, a pesar de ser ambos infinitos, no son equipotentes. En un controvertido escrito de 1878, Cantor define que la palabra de potencia de un conjunto para usarlo y probar que los conjuntos de los números racionales y los números naturales son equipotentes. Un ejemplo de que un subconjunto propio de un conjunto infinito es equipotente al conjunto original, y que el producto cartesiano de un número infinito numerable de copias de los números reales es equipotente a una sola copia de los números reales. Hay ejemplos de conjuntos equipotentes. Veamos algunos ejemplos de conjuntos equivalentes. Primer ejemplo. A es igual a 1,2 y eso es equivalente a B, que es igual a 0,1, ya que A es igual a B y eso es igual a 2. Otro ejemplo. A es igual a, E, I, O, U y eso es equivalente a B, que es igual a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya que A y B son iguales y eso es igual a 5. Tercer ejemplo, A es igual a cuadrado, triángulo y círculo, y eso es igual a B, que es igual a alto, ancho y largo,
ya que A es igual a B y eso es igual a 3. Otro ejemplo, A es igual a do, re, mi, fa, sol, la, si, y eso es equivalente a B, que es igual a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ya que A es igual a B, que eso es igual a 7. Último ejemplo, A es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y eso es equivalente a B, que es igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, ya que A es igual a B y eso es igual a 6. Propiedades de los conjuntos infinitos. Se dice que un conjunto A es finito si A está en una correspondencia 1 a 1 con un número natural n. De lo contrario, se dice que A es infinito. El lema 7.13 nos dice que si A es un conjunto numerable y X pertenece a A, entonces A menos el elemento X es un conjunto numerable. La demostración de esto es la siguiente. Si A es numerable, entonces existe una función biyectiva tal que dicha función tiene dominio W y codominio A correspondiente a X. Entonces existe un n que pertenece a W tal que la función de n es igual a X, definiendo así a la función g de dominio W y codominio A. Entonces tendríamos lo siguiente, que g de m es igual a f de m si m es menor que n, y f de m más 1 si m es mayor o igual que n. Como se puede deducir, g es una función biyectiva de w a menos el elemento x. El teorema 7.14 nos dice que A es un conjunto infinito si y solo si A tiene un subconjunto numerable. La demostración de esta sería la siguiente. Sea A un conjunto ordenado, tendríamos por el teorema 4.62 que se cumple exactamente uno de los siguientes casos. A, W es isomorfo con A. Tenemos el caso B que dice que W es isoformo con un segmento inicial de A, y el caso C que sería A es isomorfo con un segmento inicial de W. Si A no tiene un subconjunto numerable, entonces A y B no se pueden cumplir, por lo tanto C es el caso que se cumple. Eso quiere decir que A es equipotente con un segmento inicial n, tal que n es igual a S sub n de W, por lo que A es finito. El colorario 7.15 nos dice que todo conjunto que tiene un subconjunto infinito es infinito, y el colorario 7.16 nos dice que todo subconjunto de un conjunto finito es finito. El colorario 7.17 nos dice que si A es un conjunto infinito y B no está vacío, entonces el producto cruz de A con B y B con A son conjuntos infinitos. La demostración de esto es lo siguiente. Si Y es un elemento fijo de B, la función que tiene como dominio A y codominio el producto cruz de A con B, dada por la función f de x igual a x, y, es una función inyectiva. Así, si la función g que tiene como dominio W y codominio A es una función biyectiva, entonces tiene que la compuesta de la función f y g que tienen como dominio W y como codominio A por B es inyectiva. De ello se deduce que el producto cruz de A con B tiene un subconjunto numerable. Por lo tanto, A producto B es infinito. Y finalmente el teorema 7.18 nos dice que
A es un conjunto infinito si y solo si A es equipotente con un subconjunto propio de sí mismo. Esto se demuestra suponiendo que A es infinito y tendríamos por el teorema 7.14 que A tiene un subconjunto numerable B tal que este tiene los elementos A sub 0, A sub 1, A sub 2, etc. Entonces la función que tiene como dominio A y codominio también A es definida por la función de x, que es igual a x, donde para todo x pertenece a menos b, y la función a sub m, que es igual a sub m más 1, donde para todo m e pertenece a w. De lo anterior se puede deducir que f es una correspondencia biunívoca entre a y a menos el elemento a sub 0. Los números naturales. Definición de números naturales. Los números naturales son cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos. Aparece también como con el símbolo n igual a 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. De dos números vecinos, el que se encuentra a la derecha se llama siguiente o sucesivo, por lo que el conjunto de los números naturales es ordenado e infinito. Sucesor. Se llama sucesor de un conjunto A al conjunto S de A igual a unión A. Entonces será claro cómo construir los números naturales por recurrencia. Se empieza por construir el 0 y supuesto construir n. Definimos n más 1 igual a S de n. Axiomas de Peano. 1. El 0 es un número natural. 2. Si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. 3. El 0 no es el sucesor de ningún número natural. 4. Si hay dos números naturales, n y m, con el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número natural. 5. Si el 0 pertenece a un conjunto y dado un número natural cualquiera, el sucesor de ese número también pertenece a ese conjunto. Entonces todos los números naturales pertenecen a ese conjunto. Conjuntos de los números naturales. Por el conjunto de los números naturales entendemos la intersección de todos los conjuntos sucesores. El conjunto de los números naturales se define con el símbolo omega, que como parece una W. Todo elemento de omega se llama número natural. Conjuntos inductivos. Decimos que un conjunto X es inductivo si 1. Vacío pertenece a X. 2. Si X pertenece a X, entonces S de X pertenece a X. Entonces, X es igual a omega. Prueba. Las condiciones 1 y 2 implican que X es un conjunto sucesor. Por definición de conjunto de los números naturales, W es un conjunto de todos los conjuntos sucesores. Así, omega está contenido en X, pero X está contenido en omega, entonces X es igual a omega. Algunas propiedades de la suma de los números naturales. Consideramos las siguientes definiciones. N más 0 es igual a n y n más s por m es igual a s por n más n. 1. Para todo n que pertenece a los naturales, 0 más n es igual a n. 2. Para todo n que pertenece a los naturales, n más 1 es igual a Sn. Demostración. Primero, lo demostramos por inducción sobre n. Consideremos la propiedad P de x igual a 0 más x igual a x. En primer lugar, vemos que en virtud de la primera condición de la definición de la suma, 0 más 0 es igual a 0, es decir, P de 0 es verdad. O sea, se cumple el primer paso de la inducción.
Supongamos ahora nuestra hipótesis de inducción, es decir, 0 más n es igual a n. Entonces, por la segunda condición de la definición, 0 más Sn es igual a S por 0 más n, que es igual a Sn, es decir, P de Sn es verdad, lo que completa nuestra inducción, y la propiedad es verdadera para todo número n. 2. Como por definición 1 igual a S0, n más 1 es igual a n más S0, que es igual a S por n más 0, que es igual a Sn. Observe que esta demostración usa ambas cláusulas de la definición de suma, pero no utiliza inducción. La suma también es asociativa y conmutativa, ya que asociativa porque entre paréntesis m y n más s es igual a m más entre paréntesis n más s, y conmutativa porque m más n es igual a n más m. Algunas propiedades de la multiplicación de los números naturales. 1. 0 por m es igual a 0 para todo m que pertenece a los naturales. 2. S de 0 por m es igual a m para todo m que pertenece a los naturales. 3. M por n es igual a n por m por la propiedad conmutativa de la multiplicación. 4. M por n más s es igual a m por n más m por s por la propiedad distributiva. Y 5. M por n por s es igual a m por n por s, propiedad asociativa de la multiplicación. Exponencial. Para cada m que pertenece a los naturales con m diferente de 0, se define que m a la 0 es igual a 1 y m a la s de n es igual a m a la n por m. Entonces, 1. M a la n única para todo n que pertenece a los naturales. 2. M a la n por m a la k es igual a m a la n más k. 3. M a la n por k a la n es igual a m por k, y esto elevado a la n. Bueno, habiendo visto los temas anteriores, corresponde hablar ahora sobre el principio de inducción matemática. Antes de abordar lo que concierne directamente al principio de inducción, consideremos lo siguiente. Primeramente, hay que establecer el conjunto de todos los números enteros positivos, el cual nosotros conocemos como el conjunto de los números naturales, y que está conformado por el número 1 principalmente, y todos los números que se obtienen al sumar consecutivamente una unidad a este número. Este conjunto se define un poco más formalmente siguiendo lo siguiente. Si tenemos un conjunto S que cumple las siguientes propiedades: primero, que 1 pertenece al conjunto S, y segundo, que si un número n pertenece a ese conjunto S, entonces el número n más 1 también pertenecerá a este conjunto S. Si juntamos estas dos propiedades, tenemos que el conjunto S corresponde al conjunto que contiene a todos los enteros positivos. De esta manera, al pertenecer 1 a S, entonces 2 pertenecerá a S debido a que es igual a 1 más 1, igual que 3 pertenecerá a S debido a que es 2 más 1, y así consecutivamente para todos los enteros positivos. Ahora, siguiéndonos al principio de inducción, consideramos una proposición P, la cual puede ser aplicable a todos los enteros positivos y que cumple las siguientes características. Primero, que la propiedad aplicada a 1 se cumple, o sea, es verdadera. Y segundo, que si la propiedad aplicada en un número n es verdadera, entonces esta propiedad aplicada en n más 1 también será verdadera. Entonces,
esta propiedad, por medio de las dos propiedades anteriores, será verdadera para todos los enteros positivos. ¿Por qué? Porque si miramos aquí, P de 1 es verdadera. Si reemplazamos n como 1 en esta propiedad, entonces P de 1 es verdadera por la propiedad 1, entonces P de n más 1, o sea P de 2 es verdadera. Entonces tenemos que P de 2 es verdadera, por lo tanto, si P de 2 es verdadera, entonces P de 2 más 3 es verdadera, y así consecutivamente. Entonces esto puede ser análogo o ejemplificado como el efecto dominó, el cual lo podemos asimilar de modo que si se cumple la propiedad para uno, entonces esa propiedad se irá extendiendo hacia todos los enteros positivos. Un ejemplo para el principio de inducción matemática es el siguiente. Consideramos la proposición P, la cual nos dice que la suma de los primeros n números impares es igual a n cuadrado. Esta proposición se denota tal cual como lo vemos aquí. Vemos que tenemos un número n a la cual se le aplica la proposición. Por lo tanto, 1 más 3 más 5 más 7, que son los primeros números impares, hasta llegar al enésimo número, es decir, hasta 2n menos 1, debe ser igual a n cuadrado. Entonces, siguiendo el principio de inducción, debemos considerar si P de 1 se cumple. Entonces, evaluamos la proposición en 1, tal como se muestra aquí, y como solamente sería el primer número impar, entonces tenemos que la suma es igual a 1, y verificamos si n cuadrado, o sea 1 al cuadrado, es igual a 1, y vemos que efectivamente lo es. Por lo tanto, la propiedad se cumple para n igual a 1. Seguidamente a esto consideramos si la propiedad se cumple para n más 1 cumpliéndose en n. Entonces, vemos que la propiedad evaluada en n es tal como la vemos acá arriba, 1 más 3 más 5 más 7 hasta llegar a 2n menos 1. Entonces lo reemplazamos acá abajo, 1 más 3 más 5 más 7 hasta llegar a 2n menos 1, pero aparte va a haber otro número que sería ¿cuál? 2n más 1. Y del lado derecho de la igualdad encontramos lo siguiente. Primero que todo, n cuadrado. ¿Por qué? Porque corresponde a esta parte de la suma, la cual vemos acá arriba. Todo esto es igual a n cuadrado, asumiendo que la propiedad en n se cumple. Y aparte le sumamos el 2n más 1 que hemos sumado anteriormente. 2n más 1. Y si vemos bien, este n cuadrado más 2n más 1 corresponde al cuadrado de una suma, el cual leemos aquí a continuación. Si resolvemos n más 1 elevado al cuadrado, nos llevará a n cuadrado más 2n más 1. Ahora, habiendo obtenido todo esto, vemos que cumpliéndose P de n, entonces P de n más 1 será igual a n más 1 al cuadrado, y vemos que cumple esta estructura. Por lo tanto, teniendo que P de 1 se cumple, y si P de n se cumple, P de n más 1 se cumple, entonces esta proposición es verdadera para todo entero positivo que existe. Buenas, mi nombre es Ariel Polo y hoy les voy a hablar sobre conjuntos numerables. Fundamentalmente, en teoría de conjuntos, un conjunto X se llama numerable en el caso de que exista una biyección entre el conjunto n de los números naturales y el conjunto X, siendo n los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, porque como sabemos los números son infinitos.
Ahora les voy a presentar unos ejemplos de conjuntos numerables. Tengo el conjunto P de todos los números naturales pares. Como sabemos, los números naturales pares son 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Otro ejemplo que tengo es el propio conjunto Z de todos los números enteros, tanto los positivos como los negativos y el 0, los cuales serían 0, menos 1, más 1, menos 2, más 2, menos 3, más 3, etc. Y por último, tengo el conjunto Q de todos los números racionales. Como sabemos, los números racionales son 20,5, 50,96, 46,13, 12, 5, 149, 64. Propiedades de conjuntos numerables. Un conjunto se llama numerable si está en correspondencia única con omega. En esta sección se presentan las propiedades fundamentales de los conjuntos numerables. Teorema 719. Todo subconjunto de un conjunto numerable es finito o numerable. Ejemplo. Primero debemos notar si todo conjunto de omega es finito o numerable. En efecto, sea el subconjunto de omega por el teorema 4.63, que dice sea A una clase bien ordenada, cada subclase es isoforma con A o un segmento inicial de A. Sea E asintóticamente igual a omega o E asintóticamente igual a S sub n igual a n para un n que pertenece a omega. Ahora, sea A un conjunto numerable y B un subconjunto de A, existe una función biyectiva f. A entonces omega. Ahora f de B es un subconjunto de omega. Entonces f de B es finito o numerable. Pero f es biyectiva. Entonces B es casi igual a f de B. Por lo tanto B es finito o numerable. Teorema 720. Omega por omega es casi igual a omega. Ejemplo. Usaremos el teorema de recursión para establecer la existencia de una función biyectiva de omega a omega por omega, sea A igual a omega por omega. Así definimos la función f. A entonces A. Ahora f de k, m es igual a dos casos. 0, k más 1 si m es igual a 0. Y el segundo caso es k más 1, m menos 1 si m no es igual a 0. Notemos que f es inyectiva. Ahora supongamos f de k, m es igual a f de n, p, que es igual a r, s. Si r es igual a 0, entonces, debido a la forma en que se define f, m es igual a 0 y p es igual a 0. Por lo tanto, 0, s es igual a f de k,
m igual a 0,k más 1 y 0,s es igual a f de n, p igual a 0,n más 1. Entonces, k es igual a n si r no es igual a 0. Entonces, r, s es igual a f de k, m igual a k más 1, m menos 1 y r, s es igual a f de n, p igual a n más 1, p menos 1. Entonces, k igual a n y m es igual a p. Así f es inyectiva. Ahora hacemos uso del teorema de recursión. Definimos una función y omega, entonces a, para dos condiciones. Primero, y de 0 es igual a 0,0 y y de n elevado al positivo es igual a f de y de n. Observemos nuevamente, debido a la forma en que se define f, que 0,0 no puede estar en el rango de f. Ahora, por el teorema 6.9, que dice si f es inyectiva y c no pertenece a f, entonces y es inyectiva. Finalmente, demostraremos que si k, m pertenece a omega, entonces k, m es igual a y de n para un n que pertenezca a omega. La demostración será por inducción sobre k más m. Primero, si k más m es igual a 0, entonces k, m es igual a 0,0, lo que es igual a y a la 0, y de 0. Segundo, supongamos que k más m es igual a n elevado al positivo. Si k es igual a 0, entonces k, m es igual a f de m menos 1,0 por hipótesis de inducción. M menos 1,0 es igual a y de q para un q que pertenece a omega. Entonces, k, m es igual a f de m menos 1,0 igual, lo que es igual a f de y de q y de lo que es igual a y de q elevado al positivo. Si k no es igual a 0, entonces k, m es igual a f de k menos 1, m más 1. Por la hipótesis de inducción, k más m menos 1,0 es igual a y de p para un p que pertenece a omega. Por lo tanto, y de p más 1 es igual a 0, k más m. Y de p más 2 es igual a 1, k más m menos 1. Y así sucesivamente, hasta dar una respuesta que es y de p más k más 1 es igual a k, m. Corolario 721. Si A y B son conjuntos numerables, entonces A por B es un conjunto numerable.
Ejemplo, si A es casi igual a omega y B es casi igual a omega, entonces A por B es casi igual a omega por omega. Esto por el teorema 7.10, que dice que si A es casi igual a B y C es casi igual a D, entonces A por C es casi igual a B por D. Pero omega por omega es casi igual a omega, así A por B es casi igual a omega. Corolario 7.22. Sea A sub n de sub n que pertenece a de n que pertenece a omega es una familia numerable de conjuntos numerables, y sea A igual a unión con límite inferior de n que pertenece a omega de A sub n, entonces A es numerable. Una unión numerable de conjuntos numerables es numerable. Ejemplo, decimos que cada A sub n es numerable, significa que existe una familia. Una familia tal que f sub n de n, f sub n de n que pertenece a omega, de funciones tales que para todo n, es decir, para todo n que pertenece a omega, f sub n, omega, entonces a sub n es biyectiva. Definimos sigma de omega por omega, entonces A por sigma de k, m es igual a f sub k de m. Es fácil ver que sigma es sobreyectiva. Si x pertenece a, entonces x pertenece a sub n. Entonces x es igual a f sub n de m, igual a sigma de n, m, para un m que pertenece a omega. Por el teorema 720, dicho ya hablado anteriormente, existe una función biyectiva de omega, entonces omega por omega, entonces sigma o conjunto vacío es omega, entonces A. Esta función es sobreyectiva. De ello se deduce por la definición 7.7, que dice así: A procede o es igual a B si y solo si existe una función sobreyectiva B, entonces A. De esta forma decimos que A es casi igual a E para un subconjunto E, para un subconjunto subconjunto omega. Ahora E es finito o numerable por el teorema 7.19. Por lo tanto, A es finito o numerable por el corolario 7.15, que dice que todo conjunto que tiene un subconjunto infinito es infinito. Y A no es finito, por lo que A es numerable. Y por último, el corolario 7.23,
que dice que la unión de dos conjuntos numerables es numerable. Buenos días, mi nombre es José Monsalvo, hago parte del grupo 3 y para complementar y concluir nuestra exposición, yo le voy a hablar sobre los conjuntos no numerables. En teoría de conjuntos se definen los conjuntos no numerables o conjuntos no contables como aquellos conjuntos en los que no se puede establecer una relación de numeración entre dichos conjuntos y el conjunto de los números naturales. Es decir, un conjunto tal que no existe una función sobreyectiva del conjunto de los números naturales a dicho conjunto, como lo vemos en la función que se está presentando. El argumento diagonal de Cantor es una demostración sencilla de que existen conjuntos infinitos que no son numerables. Ahora hablemos un poco del argumento diagonal de Cantor, también conocido como método de la diagonal. Es una argumentación o demostración matemática vislumbrada por George Cantor hacia 1891 para demostrar que el conjunto de los números reales no es numerable. Esta demostración de la imposibilidad de contar o enumerar los números reales no fue la primera, pero sí la más sencilla y elegante. Posteriormente, esta demostración inspiró a otras demostraciones, conocidas como argumento diagonal por la analogía con esta demostración. Por otro lado, ahora hablaremos un poco sobre las caracterizaciones alternativas de los conjuntos no numerables, y para ello escogí 2 puntos. El primero nos dice que un conjunto A es no numerable si no existe una función inyectiva en donde f igual a entonces n, recordando que en teoría de conjunto f es inyectiva si para cualquier par de puntos x y y que pertenezcan a A, tales que x sea igual a y, se tiene que f de x es igual a f de y, o equivalentemente para todos x, y que pertenezcan a A, la condición f de x es igual a f de y. Esto implica que x es igual a y, y segundo, f es sobreyectiva si para todo elemento b que pertenezca a b existe un elemento a que pertenezca a A, tal que b sea igual a f de a. Por otro lado, el segundo punto nos dice que un conjunto A es no numerable si su cardinal es mayor que Aleph igual a car mayor que n, recordando que en teoría de conjuntos Aleph es un signo empleado para referirse a ciertos números transfinitos que de hecho resultan ser números ordinales iniciales y por tanto números cardinales. Bueno, ahora hablaremos sobre los ejemplos de conjuntos no numerables. Yo escogí solamente 2 ejemplos. Hay variedad de ejemplos para sentirse identificado con el tema, pero escogí 2 para dejarlo muy claro. El primero nos dice que R es igual al conjunto de los números reales. Es no numerable ya que es imposible establecer una función que relacione los números naturales con los números reales. Y nuestro segundo ejemplo nos dice que I
es igual al conjunto de los irracionales. Es no numerable ya que es imposible establecer una función que relacione los naturales con los números irracionales. Por otro lado, o ejemplos que me quedaron claros después de investigar un poco el tema, nos dice que el conjunto de todos los subconjuntos de números enteros llamado conjunto potencia es un conjunto no numerable, y también el conjunto de Cantor es un conjunto totalmente discontinuo y no numerable. Luego de la exposición presentada por nuestro grupo anteriormente, creo que existen dudas, como la que nos pregunta qué significa que un conjunto infinito no sea numerable. Es decir, aquellos que se entienden de forma indefinida. En otras palabras, un conjunto infinito es lo opuesto a un conjunto finito, que es aquel que posee una cantidad limitada o acotada de elementos. Cabe precisar que el hecho de que un conjunto sea infinito no significa que no sea numerable. Para seguir con la serie de preguntas o dudas que pueden quedar al final de la exposición, ahora seguimos con la siguiente pregunta, que nos dice ¿por qué el conjunto de los números reales no es numerable? Que no sea numerable significa que no se puede poner en correspondencia biunívoca con los números naturales, o lo que es lo mismo, los naturales y los reales no pueden emparejarse totalmente, ya que siempre habrá números reales que no tengan pareja en los números naturales.